Mis amigos, esto cambia completamente el engranaje geopolítico global y expone una herida que los grandes medios están tratando de encubrir a toda costa. Israel no emitió solo una amenaza militar ordinaria en la tarde de ayer. Lo que el gabinete en Israel firmó fue la sentencia de muerte definitiva contra el hombre que sostiene en absoluto secreto la supervivencia económica del imperio chino y el esfuerzo de guerra ruso. Mira el nivel de disrupción. Mientras los diplomáticos occidentales juegan al tradicional juego de guardar las apariencias, las piezas reales del tablero están siendo trituradas tras bambalinas. Ayer, el 1 de julio de 2026, mientras el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el estratega Jared Kushner estaban sentados en la mesa de negociaciones. Crumpli Doha en Qatar. Intentando remendar el frágil memorando de entendimiento firmado el 17 de junio que otorgó un corto plazo de 60 días para intentar lograr una paz definitiva. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, se acercó al micrófono y lanzó un decreto abrumador que resonó como un trueno desde Pekín hasta Moscú. Declaró formalmente que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, está oficialmente marcado para la eliminación. Presta atención a la gravedad del escenario. Esto no es una retórica nueva, sino la continuación de una cacería implacable. Cuando Mojtaba fue elevado al puesto máximo del régimen en marzo de este año, después de la eliminación de su padre, Ali Khamenei, Katz ya había emitido una advertencia inequívoca en la red social X, afirmando que cualquier líder nombrado por Teherán para dar continuidad al plan de destrucción de Israel, amenazar al mundo libre y oprimir al pueblo iraní, sería convertido en un objetivo inequívoco de aniquilación, en términos inequívocos. La respuesta de Teherán llegó en pocas horas a través del ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, quien intentó desviar la atención de Israel y apuntó directamente a Washington. Él escribió, en términos brutales, que el presidente estadounidense necesitaba, mira eso, amordazar a sus mascotas en Tel Aviv, advirtiendo que si los perros ignoraban al dueño, Irán daría una lección contundente e inmediata. Mira la inversión psicológica. El régimen intenta camuflar el pánico interno, actuando con arrogancia imperial, tratando a una democracia soberana como lacayo. Mientras tanto, sus propios comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho de Hormuz están siendo misteriosamente retirados o eliminados en supuestos accidentes automovilísticos. ¿Vieron eso ayer? La verdad en X es que Irán sabe que su blindaje se acabó. Y hoy vamos a exponer la anatomía de esta cacería, revelar la hipocresía económica que sostiene el eje del mal y responder la pregunta más perturbadora de todas. ¿Qué pasa cuando el hombre más protegido de Teherán sea borrado del mapa? Ahora vamos a la acción. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y dale like al video porque cuesta trabajo hacerlo. Nadie está hablando de esto de forma clara, pero para comprender la desesperación de Pekín y el pánico de Moscú ante la inminente decapitación del régimen iraní, necesitas entender el concepto geopolítico definitivo. Irán se ha convertido en la gasolinera del dragón. Esta es nuestra metáfora de hoy y quiero que la grabes profundamente en tu cabeza. Irán no es un actor ideológico independiente, opera como el mayor proxy económico y militar de China en Medio Oriente. La jugada de los comunistas chinos es genial y perversa. Ellos utilizan a Irán y sus fuerzas por poder, Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, las milicias chiitas en Siria e Irak y los hutíes en Yemen, como perros guardianes para desestabilizar la región más explosiva del planeta. Mientras Irán mantiene el Medio Oriente en llamas, el precio global del petróleo permanece artificialmente alto, castigando a las economías occidentales. Pero mira el nivel de la trampa. Irán, por estar atascado en conflictos y convertido en un paria internacional bajo severas sanciones, está asfixiado financieramente y no tiene a quién vender su energía. Y es ahí donde entra China. Los chinos surgen como los únicos compradores y se llevan el petróleo crudo iraní con descuentos humillantes que varían entre el 30 y el 40% por debajo del precio de mercado. Todo el planeta paga caro por el combustible, pero la máquina industrial de Pekín abastece sus tanques y sus fábricas pagando una miseria. La energía es poder y quien controla la energía controla el mundo.
China ha esclavizado económicamente a Irán a través del endeudamiento y la dependencia comercial. El ambiente perfecto para Pekín es que esta guerra contra Occidente dure otros 10 años, garantizando el petróleo barato y el desgaste continuo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Israel. El engranaje ruso funciona bajo la misma lógica de vasallaje. Atascada en el pantano de la guerra en Ucrania y aislada por las sanciones de Occidente, Moscú se vio reducida a liquidar sus recursos, vendiendo su propio petróleo a precio de ganga a China. A cambio, Vladimir Putin recibe de Pekín circuitos electrónicos avanzados, motores industriales, tecnología de precisión de doble uso y suministros para mantener su máquina militar funcionando. Es una alianza de esclavos perfectos, donde Irán suministra los drones kamikaze Charide que castigan las ciudades ucranianas, y Rusia apoya al régimen de los ayatolás, porque necesita desesperadamente que el Pentágono desvíe sus miles de millones de dólares y sus portaaviones lejos de Kiev. Y es por eso que, cuando Israel pone un blanco gigantesco en la frente del régimen Teherán, toda la estructura del eje del mal tiembla. Ellos saben que sin la figura central del líder supremo, el castillo de naipes se derrumba. Si el régimen de los ayatolás cae, Irán se verá obligado a firmar la paz. El petróleo iraní regresa al mercado global de forma limpia, los precios se desploman y China pierde su monopolio de descuento, viéndose obligada a competir en igualdad de condiciones con Occidente. Para Rusia, la paz en Medio Oriente significa que todo el arsenal occidental será dirigido a Ucrania. Israel hoy es la verdadera piedra en el zapato de Pekín. Ahora, para entender cómo se ejecutará la sentencia de muerte contra Mojtaba Khamenei, necesitamos romper la linealidad y analizar la ciencia forense y tecnológica de la inteligencia militar. El Jornal Nacional en Globo o Fantástico tratan estos eventos como espionaje amateur, pero la realidad es un documental quirúrgico de alta tecnología. Vuelve en el tiempo conmigo. El 28 de febrero de 2026, en el día de la apertura de la Operación Furia Épica, las fuerzas estadounidenses e israelíes planeaban iniciar los bombardeos de madrugada bajo el manto de la oscuridad, pero aplazaron el ataque en las últimas horas. ¿Y por qué? ¿Porque los analistas de la CIA y de Israel interceptaron una señal vital, la confirmación de que el antiguo líder supremo, Ali Khamenei, estaría en su complejo residencial en el centro de Teherán, a plena luz del día, reuniéndose con toda la cúpula militar y civil esa misma mañana de sábado? El general Dan Duncan, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, describió eso como un ataque diurno basado en un evento detonante que tardó años en prepararse. Y la forma en que construyeron esa trampa es aterradora. El Mossad hackeó completamente la inmensa red de cámaras de tránsito y seguridad urbana de Teherán. El mismísimo sistema totalitario que Irán instaló para monitorear a los manifestantes y oprimir a su propio pueblo fue usado en su contra. Aquí es donde entra la legendaria Unidad 8200 de Israel, la división de inteligencia cibernética y de señales más capaz del planeta. Sí, amigos míos, ellos pusieron a correr herramientas de inteligencia artificial y algoritmos de reconocimiento de patrones sobre montañas de datos del régimen. Mapearon el patrón de vida de Khamenei, conocían sus hábitos, rutinas de seguridad, horarios de reuniones secretas, notaban cualquier desviación milimétrica. Y cuando los datos señalaron un 100% de probabilidad de convergencia en ese complejo, el 28 de febrero, una fuente humana de la CIA en el terreno dio la confirmación visual final. El antiguo líder fue eliminado porque confió en que Occidente solo atacaría de noche y no utilizó los búnkeres más profundos. Fue traicionado por las propias cámaras de su sistema autoritario. ¿Y su hijo? Mojtaba Khamenei, el actual ayatolá, sabe perfectamente cada detalle de cómo su padre fue casado. Por eso su nivel de paranoia actual ha alcanzado el punto más extremo en la historia de la República Islámica. Ahora, mira el nivel de desesperación del nuevo líder supremo. Mojtaba no ha sido visto en público desde hace exactamente 4 meses. El hombre más poderoso de Irán se ha vuelto un fantasma. Los medios estatales iraníes están viviendo una farsa completa y han llegado al punto surrealista de mostrar imágenes del líder generadas por inteligencia artificial para fingir control. Sus discursos son leídos por presentadores de noticieros. El pueblo iraní no lo ha visto desde hace 120 días. La inteligencia occidental ya ha rasgado esa cortina de humo.
Fuentes de seguridad estadounidenses e israelíes confirmaron al New York Times que Mojtaba resultó gravemente herido en ese mismo ataque en febrero. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, lo declaró formalmente ante el Comité de Inteligencia de la Cámara, que el nuevo ayatolá sufrió lesiones severas y que el proceso de toma de decisiones en Teherán es completamente incierto. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, confirmó que las heridas de Mojtaba están frenando activamente las negociaciones de paz. Y el propio embajador de Irán en Chipre confesó al periódico The Guardian que Mojtaba sufrió amputaciones parciales y heridas graves en los brazos, piernas y manos. ¿Se volvió un rompecabezas humano? Existen informes médicos que señalan cirugías masivas, un posible estado de coma inducido previo y el uso de una prótesis en la pierna. Sus asesores intentan minimizarlo, diciendo que solo fue una torcedura en el tobillo o una pequeña fisura antes de la oreja. Pero la verdad es que se volvió una caja de Legos. ¿Solo una herida superficial? Nos mintieron. El hombre que comanda la amenaza nuclear contra Occidente está aterrorizado, gobernando a través de un círculo medieval. Debido a la eliminación masiva de sus generales superiores, el ejército de Irán adoptó una defensa en mosaico, devolviendo la autoridad a los comandantes locales porque ya no hay un liderazgo central en la cima. El líder supremo es hoy prisionero de su propio miedo, escondido en una red de túneles de 5 kilómetros que corre debajo de escuelas, hospitales, clínicas médicas y mezquitas residenciales enteras. Ellos construyen la arquitectura de la disuasión usando civiles inocentes como escudos humanos. Y cuando los oficiales de alto rango son llamados para reunirse con Mojtaba, son colocados en vehículos con vidrios bloqueados y se desplazan aislados por los túneles subterráneos. Un oficial estadounidense llegó a decir que observar al gobierno iraní intentar comunicarse hoy es como ver una comedia bizarra y desesperante. La ingeniería militar de Occidente sabe que no cazas a un hombre escondido atacando el búnker directamente, destruyes la red a su alrededor. Mientras el garrote financiero asfixia a Teherán, el eje del mal intenta responder en otros frentes. Y Rusia, intentando proteger su estación de gasolina y desviar la atención de Occidente, lanzó 2 de los mayores ataques aéreos del año contra la capital ucraniana, Kiev. Utilizando misiles de crucero Kh-101, misiles hipersónicos Zircon y una oleada de drones propulsados a chorro contra instalaciones mecánicas. Pero la represalia ucraniana fue fuerte. Ataques severos contra Crimea ocupada causaron un apagón masivo y absoluto, cortando la península rusa del resto de la federación. El Kremlin está nervioso, porque en el estrecho de Hormuz el pánico es total. El flujo de barcos se desplomó. Eran cerca de 110 embarcaciones comerciales diarias en el periodo previo al conflicto. Ahora son solo 35 barcos por día con cargueros varados en la costa debido a la confusión en las rutas marítimas militarizadas. Irán firmó un memorando que lo obliga a paralizar el enriquecimiento de uranio y limitar sus misiles. ¿Y el premio? Descongelamiento de $25.000 millones en activos sancionados. Pero la insurgencia kurda en el oeste del país y las células rebeldes de Teherán ya se dieron cuenta de que el régimen está sangrando. Ellos saben que el líder supremo es un fraude de yeso protegido por Alá, así que, amigos míos, ha llegado la hora de nuestro veredicto de élite. El análisis de inteligencia prueba que el eje del mal construyó una fortaleza basada en la extorsión energética. Como ejercicio estratégico para nuestra comunidad de mentes blindadas, quiero que vayas ahora a los comentarios y dejes tu veredicto. Escribe las 2 palabras clave de hoy: esclavitud energética o colapso del eje. Quiero ver quién tiene la capacidad de ver el tablero real de Pekín y Teherán. Y la pregunta profética que dejo ardiendo en tu mente hoy es esta: Irán aceptó un plazo de 60 días para el acuerdo, con la esperanza de rescatar $25.000 millones y salvar el pellejo del líder supremo que está en un pánico profundo en las alcantarillas de la ciudad. Pero ¿qué pasará cuando ese plazo termine? Si el misil de la Fuerza Aérea de Israel destruye ese búnker mañana, ¿qué quedará? ¿El colapso en efecto dominó de las economías autoritarias será irreversible? Sin el ayatolá, Irán firma la paz. Sin el conflicto con Irán, los barcos regresan, el precio del petróleo se desploma y China pierde su impuesto feudal disfrazado de diplomacia. Israel no lanzó una amenaza, solo están cronometrando el fin del fantasma. Entonces, amigos míos, la gran lección de todos estos escenarios que analizamos es clara.
Quien no domina el tablero y no sabe proyectar su mensaje termina siendo devorado por el sistema. Llevando esto a tu mercado, la realidad es brutal. Hoy, la moneda más valiosa para el empresario no es el dinero, es la atención de las personas. ¿Te has dado cuenta de lo difícil que es lograr que las personas absorban contenidos serios en las redes sociales? Da la sensación de que solo los bailes polémicos o los memes superficiales logran viralizarse. Yo también pensaba de esa misma manera. Hace 15 años, cuando empecé en este mercado, el juego era muy diferente. Yo empecé en la radio y la televisión, y ahí entendí una regla de oro. El mecanismo para generar autoridad real e incuestionable depende principalmente de contenido profundo y de una estrategia sólida. Hoy, muchos empresarios y especialistas tienen un conocimiento brutal y quieren que su producto o servicio sea reconocido, pero todavía no entienden que el juego cambió. Ahora el juego es un juego mediático. Se trata de retener la atención y entregar contenidos de alto valor. Mira el ejemplo de CIMED, lo que hicieron para triplicar sus ventas. Una empresa de medicamentos entendió que necesita, antes que nada, operar como una empresa de medios. Y mira el ejemplo más clásico de Brasil, las tiendas Avon, el viejo de Javan. Abrió una tienda tras otra, prosperó, pero no abandonó la comunicación aquí con la gente, con aquellos que compran el producto. Y la realidad en su forma más cruda es esta, amigos míos. Tu identidad no puede ser tercerizada por una agencia. Y la realidad en su forma más cruda es esta, amigos míos. Tu identidad no puede ser tercerizada a una agencia. El dueño del negocio necesita dar la cara. Él es quien necesita dirigir la visión de su empresa. Y para tener esa claridad, para mostrar la fuerza de tu identidad, necesitas entender que se acabó la época en la que grababas videos de cualquier manera con el celular, sin ninguna autoridad, y aún así lograbas vender. Hoy en día, ese espacio digital es feroz y muy disputado, exige un profesionalismo absoluto. Entonces, si quieres conquistar autoridad, mostrar tu trabajo de manera seria y dejar de perder espacio frente a competidores menos preparados, necesitas hacer que el algoritmo trabaje para ti. Es ese dominio el que te permite tener más margen, atender a los mejores clientes y tener acceso a cosas que antes estaban completamente restringidas. Estoy absolutamente seguro de que entiendes todo esto de lo que estoy hablando. Tu único problema es que no sabes cómo ponerlo en práctica. Y el verdadero producto que necesitas no es un curso grabado, es tu transformación definitiva en una autoridad de mercado. Y es exactamente para eso que creé la inmersión Furando a Bola. El 12 de julio haré esta inmersión de forma 100% presencial, cara a cara conmigo, en mi estudio profesional en Curitiba y con mi equipo. Será un encuentro práctico, restringido a solo 10 personas. Voy a acompañarte, orientarte y guiarte personalmente en la construcción de tu autoridad para que tu negocio aparezca de forma profesional y con un método letal. Pero necesito ser frío con los números. Son solo 10 lugares. Cuando se ocupe el 10º lugar, la puerta de acero se cierra y se acabó. Usa el código QR que está en la pantalla ahora mismo o haz clic en el enlace en la descripción o en el primer comentario fijado. Asegura tu lugar de inmediato y blinda tu comunicación. Y para quien le gustan las películas pero no quiere perder tiempo buscando algo bueno en Netflix, Amazon o en cualquier catálogo que tengas, nosotros resolvemos tu problema. Sí, creamos nuestro canal con recomendaciones de series y películas. Todo ya está filtrado, solo es sentarse y disfrutar con tu familia. Películas rudas que aplastan la cultura woke, sin quejas ni dramas. Eso sí te lo puedo garantizar. Entonces, el enlace está en la descripción, en el comentario fijado y en la tarjeta que aparecerá en tu pantalla. Ahora, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en el video. No lo olvides, ¿eh? Blinda tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video. ¡Hasta la!